Vamos a ver unas definiciones de Excel. La primera de ellas es ¿qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo es una herramienta que nos ayuda a realizar cálculos. Yo puedo tener pues infinitos números, los cuales voy a hacer una serie de operaciones, sumas, multiplicaciones, lo que sea. Excel lo haría prácticamente inmediato, el resultado lo tendría inmediato. Si lo haría manualmente, pues podría ser, bueno, no eterno, pero sí podría tardar varias horas en realizar esos cálculos. De esto que se deduce, pues bueno, que nos ayuda a realizar una serie de operaciones para ahorrarnos tiempo. Todo esto se puede complicar, podemos hacer, bueno, crearnos unas tablas, hallar subtotales, hallar, buenos esquemas, hallar, bueno, infinidad de cosas que los iremos viendo a lo largo de este curso. La definición de un libro es un archivo que tiene varias hojas de cálculo. Cuando arrancamos Excel, vemos que inicialmente el fichero que nos crea, por defecto, lo va a llamar libro 1, y ese libro 1 se compone de 3 hojas. Por defecto aparecen 3 hojas, hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Podemos añadirle varias hojas, o sea, podemos añadirle más hojas o podemos quitarle alguna hoja. La definición de fila podría ser una sucesión de celdas horizontales. Una celda unida a otra, unida a otra, unida a otra en sentido horizontal nos formaría una fila. Lo mismo sería con columna, pero la sucesión de las celdas sería en sentido vertical. Es decir, la fila sería hacia la derecha o hacia la izquierda y la columna hacia arriba o hacia abajo. Un conjunto de celdas formarían la fila o formarían la columna. De esto que se deduce, pues la definición de celda podría ser una intersección entre una fila y una columna. Imaginaros toda una fila, toda una columna donde se cruzan el punto de intersección. Ese punto de intersección sería una celda. Bien, las filas van a estar identificadas por un número en el margen izquierdo de la propia hoja de cálculo, y la columna van a estar identificadas por letras que aparecen en la parte superior de la propia columna. Bien, otra definición que nos va a venir muy bien va a ser definición de rango. ¿Qué es un rango? Un rango simplemente va a ser un conjunto de celdas definidas. Yo le voy a dar la celda inicial y la celda final, y todo lo que engloba esa celda inicial y esa celda final va a constituir lo que vamos a llamar o denominar rango. Para movernos dentro de una hoja de cálculo podemos utilizar las flechas de dirección, que lo que hace es movernos la celda activa derecha, izquierda, arriba, abajo. La celda activa, como vemos, es una celda cuyos bordes están más marcados, están en negrita. La celda activa lo que indica es que si vamos a hacer algo ahora mismo, se haría en esa celda. Es decir, si yo escribo, por ejemplo, una G, me escribiría en la celda activa. Cuando escribo algo, si quiero desplazarme hacia la celda inferior, puedo hacerlo con la flecha de abajo, con la flecha inferior, o estando en la celda activa donde acabo de escribir algo, si le doy al intro, al return, me iría también hacia abajo. Si quiero desplazarme hacia la derecha, le daría con el tabulador, y si quiero desplazarme hacia la izquierda, le daría Shift tabulador. Es un poco pues cómo funcionan los desplazamientos en Windows, ¿no? Con avance página y retorno de página, pues avanzaría una página o retornaría una página. Si quiero avanzar una página hacia la derecha o hacia la izquierda, haría lo mismo, pero utilizando la tecla Alt, más el avance de página o el retroceso de página.
si quiero ir en concreto a una celda determinada, con F5 yo le diría vete a la celda E6, que es donde he escrito antes la G. E6, le doy al aceptar y vemos que la celda activa se me pone en la celda que le acabo de indicar, la E6. Bien, si quiero ir al principio de la columna, lo que le daría sería a la tecla de inicio, y lo que me hace es, en la fila en la que estoy, me va a la primera celda de esa fila, ¿eh? En concreto estaba en E6. Si le pulso la tecla inicio, me iría a la primera celda de esa fila. Bien, con control inicio lo que consigo es ir a la celda A1, a la primera celda, y con control avanzar página y control retroceso de página, lo que hago es avanzar una página y retroceder una página. Bien, vamos a ver cómo introducir datos y fórmulas en una hoja de cálculo. En cualquier hoja de cálculo, en cualquier celda de la hoja de cálculo, vamos a poder introducir textos, vamos a poder introducir números y vamos a poder introducir una fórmula. Por ejemplo, suma, y sumamos esas dos celdas. Bien, para ello lo que tenemos que hacer simplemente es, como hemos hecho, nos posicionamos en la celda y ahí escribimos cualquier cosa. Vemos que cuando escribimos algo nos aparece en dos sitios el texto, o los números o lo que estemos insertando, que es en la parte de aquí arriba, que es en la barra de fórmulas, y en la propia celda. Bien, si lo que queremos es modificar los datos, podemos hacerlo desde dos sitios. Desde la propia celda, lo que hacemos es pinchar dos veces, hacer clic dos veces en la celda, nos aparece el cursor y aquí ya pues podríamos modificarlo por Dios, quitarle la A y dejarlo Dios. Le damos al intro y ya tenemos la palabra modificada. O podemos posicionar la celda activa en la celda C3, que es la celda que queremos modificar, y en la barra de fórmulas posicionarnos ahí. Con doble clic se marcaría todo y con un solo clic, por ejemplo, ahí lo modificaríamos como queremos. Le damos al intro y ya lo tenemos modificado. Si, por ejemplo, yo estoy modificando esta palabra, ¿no?, que teníamos adiós. Bien, yo la estoy modificando y digo, voy a poner hola. Lo he puesto y me he dado cuenta, pues no, que me estoy equivocando, que era lo que tenía antes. Si le doy a la tecla escape, a la primera tecla que está en el teclado en la parte superior izquierda, que por lo general siempre pone ESC, lo que me hace es anular todos los cambios que he hecho y me mantiene lo que tenía antes, que como hemos visto pues mantenía adiós. Bien, los tipos de datos que con los que podemos trabajar en una hoja de cálculo van a ser cinco tipos de datos. El texto, que es lo que acabamos de hacer ahora, escribir adiós. Como vemos, al ser un texto, Excel automáticamente lo justifica a la izquierda. Podemos introducir valores numéricos, como hemos puesto aquí 45, y Excel, al ser un número, lo justifica a la derecha. Veremos posteriormente que estas justificaciones se pueden modificar. Bien, vamos a poder utilizar otro tipo de datos, que son las fórmulas. Una fórmula siempre va a ser de este tipo, ¿no? Siempre va a ser con un igual por delante, y lo que le voy a poner es, bueno, con qué operandos y con qué operadores voy a trabajar. En este caso quiero trabajar
quiero trabajar con la celda A4 y la celda B4. Y lo que quiero hacer es la suma de ellos. Pues A4 más B4 sería una fórmula, 89. Podría utilizar, puedo utilizar otro tipo de datos que son las funciones. Las funciones van a ser pues distintas operaciones que están englobadas a través, que se van a ejecutar a través de un nombre, ¿no? Un nombre como puede ser, por ejemplo, suma. ¿Qué quiero sumar? Pues estos dos números. Yo le digo suma, el nombre suma, y lo que me hace es me suma el rango que yo le esté dando o las celdas que yo esté dando. Bien, y otro tipo de datos con los que vamos a poder trabajar son los tipos de datos fechas. Los tipos de datos fechas por defecto van a estar separados por la barra esta lateral, esta de aquí, a ver si la puedo poner, 12.003, por esta barra lateral. Bien, los operadores aritméticos que vamos a disponer en Excel van a ser la suma con la cruz de siempre, van a ser la resta con el guión, bien, va a ser la división con la barra torcida, bien, va a ser la multiplicación con el asterisco, y la potencia quizás es un poco diferente. La potencia va a ser el sombrerito, si veis el sombrerito, y la forma de sacarlo simplemente es pues pongo un operando. Ahora para sacar el operador le voy a dar al sombrerito y a continuación al poner el otro operando ya sale el sombrerito. En un principio no sale hasta que no pongo el segundo operando. Bien, vale, vamos a ver los distintos errores que puede generar Excel y bueno, de qué forma nos puede ayudar Excel, ¿no? A hacer este tipo de ayudas. En ocasiones, cuando yo quiero introducir una fórmula, por ejemplo, si yo pongo 41 y le quiero sumar un número y me equivoco y le doy un igual, pues Excel se da cuenta de que esa sintaxis no es correcta y lo que me indica es, bueno, pues que entiende él que yo más o menos quería poner. En este caso piensa que yo quiero poner 41 y me dice, ¿desea aceptar la corrección propuesta a continuación? Si le digo sí, pues anula el resto que daría el error y me deja el 41. Vale, en otras ocasiones lo que pasa en Excel es que cuando en una celda estoy escribiendo un número pues bastante grande, vemos que ese número no entra en la celda. Yo aquí en la barra de fórmulas sí tengo el número, pero en la celda no me aparece el número, en su lugar me aparecen almohadillas. Bien, vemos que sí está realmente el número, pero me aparecen las almohadillas. ¿Qué solución le podemos dar a esto? Pues una tan sencilla como hacer más grande esa celda. Para hacer más grande esa celda, lo que voy a hacer es en la cabecera de las columnas voy a posicionar el puntero del ratón. Vemos que me cambia de formato y lo que hago es, pues bueno, desplazarme derecha e izquierda para hacerlo más grande, ¿no? En este caso pues lo he hecho demasiado grande y tampoco se trata de desperdiciar espacio. Para que me ajuste exactamente al tamaño del número en concreto, de la longitud o del tamaño del número, lo que puedo hacer es en el mismo sitio entre la columna D y E, donde me cambia el cursor, pulsar dos veces el ratón, hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón y vemos que me lo ajusta exactamente al tamaño.
Bien, otro tipo de errores que se suele dar, si yo por ejemplo quiero dividir 67 entre 0, vemos que me da error, ¿no? No tiene sentido dividir entre 0. Vale, en un principio me sale aquí un mensaje, div barra 0, pues que hay un error, y aquí me aparece un simbolito verde, ¿no? Ahí me está indicando que algo pasa, algo pasa. No tiene por qué ser un error, porque en muchas ocasiones no es un error, pero algo no le gusta y te aparece el simbolito verde. Bien, si yo marco la celda activa en la cual tenía este error, vemos que en la parte izquierda me aparece un triangulito con una admiración. Si pulso me indica que tengo un menú desplegable, pulso en él y me indica en un principio pues una pequeña descripción de error de división entre 0, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, ha pasado esto, ¿no? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te muestre pasos de cálculo? Etcétera, etcétera. Te ayuda un poco en lo que podría ser una solución para el problema. O incluso, bueno, pues puede ser que me interese dejarlo así por el motivo que sea y yo le digo no, omíteme ese error. Me lo omite, vemos que me desaparece todo, no hay ya nada. Y me ha desaparecido, si os habéis dado cuenta, el simbolito verde. Ya no tengo ahí ningún error de nada. Si vuelvo a hacer otra vez la operación, me volvería a aparecer, porque Excel se vuelve a dar cuenta de que algo pasa, algo le pasa a esa celda. Vale, vamos a ver ahora cómo guardar la hoja de cálculo que nosotros estamos haciendo, cómo guardar el libro, cómo guardarlo en el disco duro y cómo recuperar. Bien, aquí por defecto Excel me ha indicado que tengo un libro que se llama libro 3. Si yo le digo que ese libro lo quiero guardar, me va a aparecer una ventana de diálogo para que le indique dónde quiero guardarlo y qué nombre quiero darle a ese libro. Si os habéis dado cuenta, aunque yo le he dicho guardar, me sale la ventana de diálogo de guardar como. ¿Por qué? Porque es la primera vez que voy a guardar ese documento. Entonces es lo mismo que si yo pulsara en guardar como. Le indico que me lo guarde aquí en la carpeta de documentos y que lo llame prueba 5, por ejemplo. Prueba 5, ahora le digo archivo y cerrarlo. Ya no lo tengo. Quiero recuperarlo. Pues para recuperarlo y volver a trabajar en él, me voy a archivo, recientes. ¿Y qué archivos recientes tengo? Pues bueno, en concreto el último es con el que yo estaba trabajando, prueba 5. Pulso en él y ya lo tengo aquí. También podría haber hecho, en lugar de hacerlo de esa manera, de la siguiente manera. Abrir, documentos, busco el documento, prueba 5 y abrir. Ahí tendría también el fichero en sí. Bien, como ya lo tengo en el disco duro y como ya sabe el nombre Excel que le he dado al fichero, si yo modifico el fichero y lo quiero guardar, no tiene ya sentido decirle guárdamelo como yo te diga en este sitio, no. Ya sabe todos los datos, pues simplemente le digo guardar y no hace falta hacerle nada, ya lo ha guardado. O también puedo ir a la barra de acceso rápido, que tengo el botón de guardar, pulso guardar y ya lo tengo también guardado. Para seleccionar una celda o un conjunto de celdas tenemos varias formas de poder hacerlo. Una de ellas es la siguiente. Si yo tengo una sucesión de números, por ejemplo esta, bien, yo quiero seleccionar un conjunto de números, por ejemplo la celda B3, B4 y B5. Bien, con el ratón puedo posicionarme en la celda B3 y sin soltar el botón izquierdo del ratón desplazarme hacia abajo, y lo que estoy haciendo es seleccionar un rango. Si tuviera números en las columnas adyacentes de la derecha, por ejemplo,
podría desplazarme también hacia la derecha, ¿no? Incluso derecha abajo, y puedo seleccionar un rango de múltiples columnas, ¿no? Bien, otra forma de hacerlo es, estando posicionada la celda activa en la celda B3, con la tecla Shift y con las teclas de flecha, puedo desplazarme hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Y vemos que el resultado es el mismo. Si me desplazo hacia la derecha, pues también, y hacia la izquierda, el resultado de la selección sería el mismo. Vale, incluso puedo seleccionar celdas que no son adyacentes, es decir, yo si quiero seleccionar las celdas impares, por ejemplo B3, B5, B7, etcétera, tengo la celda B3 seleccionada, pulso la tecla control, hago clic en la celda B5, hago en la B7, en la B9 y en la B11. Vemos que se han seleccionado celdas que no son contiguas. Bien, ¿para qué me va a resultar útil el seleccionar celdas? Pues para poder copiarlas en otro sitio sin tener que volver a escribirlas. Si yo, por ejemplo, estas tres celdas las quiero copiar en la columna D, podría hacer control C. Vemos que se me marca como un borde discontinuo. Me posiciono en la celda D3, sigue marcado eso. Esto me está indicando que eso en un principio está en el portapapeles, y ahora le digo control V y ya lo tengo ahí copiado. Control C, control V, pues son digamos teclas o abreviaturas de Windows en sí, ¿no? Si lo que quiero es moverlo, yo puedo decirle 3, 4, 5, control X, y lo quiero mover a la columna F. Perdón. Control X y lo quiero mover a la columna F. Le daría control X y luego para llevarlo control V. Bien. Si yo tengo marcado, si tengo seleccionado control C, tengo seleccionado esto, y me doy cuenta que no quiero ya copiarlo a ningún sitio, bueno, pues si veo que me molesta eso, si le doy al escape me lo quita. Bien, hay que tener especial cuidado cuando quiero copiar una celda o un conjunto de celdas en las cuales no solamente hay datos, vamos a llamarlos simples, como pueden ser números o letras, ¿no? Es decir, que igual voy a tener fórmulas o voy a tener funciones. Ahí lo que tengo que utilizar es, si yo por ejemplo tengo igual a B6 más B7. Vale, yo tengo esto que lo quiero copiar a aquí. Y le digo, quiero que me lo pegues. Si yo le digo control C y aquí me lo llevo aquí, control V, vemos que me ha copiado un 0. No sé qué ha hecho. Es que no... algo ha fallado ahí, ¿no? En cambio, si yo le digo control C o copiar y quiero que me lo lleves aquí, y aquí le digo cópiame el valor que haya, ya lo tengo, un 13. ¿Qué me ha copiado? Yo aquí tenía una fórmula y aquí me ha copiado el valor. En ocasiones puede que me interese que me copie la fórmula. En otras ocasiones puede que me interese que me copie la fórmula, pero modificando la columna o la fila dependiendo de dónde vaya a hacer la copia. Es decir, si yo aquí hago una copia y la quiero copiar exactamente al lado, pero igual me interesa que en lugar de tener B6, B7, lo que tenga es con relación a la columna donde estoy haciendo la copia. En este caso sería C6 más C7. Bueno, pues para jugar un poquito con todas estas, con estas distintas formas de copia,
lo que tengo es pegado especial, y aquí tengo pues bueno todo tipo de distintas operaciones, distintas formas de pegar que tengo. Me lo puede pegar todo, fórmulas, los valores, los formatos o bueno, distintas opciones, ¿no? Eh, Todas estas opciones pues las veremos en un capítulo aparte.